Apóstoles y profetas constituyen el fundamento de la iglesia y no oficios para el día de hoy. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, claramente dejó establecido quiénes formaron el fundamento de la iglesia: apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, la piedra principal, y todos los demás que venimos después estamos construyendo sobre aquello que haya sido establecido. ¿Cuántas veces establecemos el fundamento o la fundación de una edificación una sola vez? De tal forma que cuando oímos hoy en día de nuevos profetas y nuevos apóstoles, tenemos que preguntarnos por quién o quiénes fueron ellos constituidos, bajo qué criterio, bajo qué autoridad de la palabra tenemos nosotros una continuación del oficio profético y del oficio apostólico. A la hora de sustituir a Judas, el apóstol Pedro entonces estableció los criterios para aquel que iba a ser su sustituto. Debería ser alguien que hubiese estado con ellos desde el principio y alguien que hubiese sido testigo ocular de la resurrección. Justamente Pablo llenó tales requisitos. Él fue un testigo ocular de la resurrección y a la vez él establece cómo fue enseñado directamente a través de una revelación de Jesucristo. De esa forma entonces nosotros concluimos que el profeta de hoy, el apóstol de hoy, no tiene el llamado, no tiene la estatura, no tiene el oficio que ocuparon aquellos que fueron escogidos por Dios para una función especial en el momento en que Dios estaba no solamente trayendo su revelación, pero también estableciendo su iglesia. Se reía y se burlaba, pero Dios me ha respaldado. Por predicar el evangelio he sufrido y he llorado. Se reía y se burlaba. Nombrar apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron escogidos por Cristo y tenían condiciones para ser apóstoles, haber estado con Cristo desde el bautismo del río Jordán hasta su resurrección. Y como Pablo fue el único que no pudo cumplir estas condiciones, él se autonombra como un abortivo y dice: soy el último de los apóstoles. Yo, amigos míos que me dicen y los aprecio, que son apóstoles, les digo: entonces Pablo fue un mentiroso porque tú eres el último. Y digo, y en la Nueva Jerusalén aparecen los nombres de los 12 apóstoles. Le digo, y no encontré el tuyo. Ahora bien, la mayor parte de estas personas, y vuelvo a repetir, yo tengo mucho y los aprecio mucho, pero me da una tristeza lo que han hecho con la Biblia. Usan el libro de los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2, y esta es la piedra fundamental que la mayoría usa para justificar que el apostolado prevalece y que apareció de repente en el siglo XXI otra vez. Bueno, dicen ellos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ellos contestan y dicen lo siguiente, porque he tenido muchos debates con ellos. Y siempre les digo, vamos a la palabra de Dios y a ver quién gana. Bueno, la respuesta, el argumento es esto. Fíjese, hermano, me dicen, fíjese usted muy bien lo que dice aquí, que estos 5 ministerios están hasta que lleguemos a la unidad de la fe y no hemos llegado. Digo, mi querido hermano, usted conoce las leyes en la Biblia de lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es una rama de la teología que nos enseña cómo interpretar correctamente la exégesis de la Biblia.
Y le dije, y si usted entiende que ninguna Biblia es de interpretación privada, vayamos a Efesios capítulo 2. A ver, acompáñame a leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Un capítulo, 2 capítulos antes de lo que estamos leyendo, en el mismo libro de los Efesios. Y dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Entonces la Biblia dice que el fundamento, el piedra angular es Cristo. De una casa no se pueden poner, ya que la casa se puede poner otro fundamento y otro fundamento. El fundamento fueron los apóstoles. No se puede poner otro fundamento. Y los profetas fueron solo todos los que ilustraron a los apóstoles, porque el tesoro que hemos recibido de los evangelios y de las cartas paulinas y de las epístolas es precisamente la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento que nos dejaron a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces no se pueden poner ya dos fundamentos. ¿Cómo puedes decir que ahora hay más apóstoles y que aparecen después de 2000 años que nunca habían aparecido? Entonces, esto es absurdo completamente. Y les mostré también, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 2, la carta a Éfeso, que Cristo les manda y les dice lo siguiente: los felicito, ¿verdad?, porque han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya en el primer siglo de la iglesia cristiana, Cristo está felicitando a una iglesia porque esa iglesia estaba probando, o sea, nunca los apóstoles en sus viajes misioneros nombraron a otros apóstoles, nombraron ancianos, nombraron diáconos y nombraron obispos. Nunca volvieron ellos a nombrar apóstoles. Que hubiera sucesión apostólica. Los únicos que tienen sucesión apostólica es Roma y una secta que se llama la Luz del Mundo. Son las únicas sectas que tienen y nombran apóstoles. Y ahora en la época de la apostasía de la iglesia, en el siglo XXI, surgen los nuevos apóstoles. Ahora. Saludo a todos los gitanicos evangélicos de España y del mundo entero. Y que Dios los bendiga a todos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día hay personas que claman ser apóstoles. Mis hermanos, déjenme decirles algo. La iglesia de Jesús, la verdadera iglesia, es apostólica. Pero es apostólica no porque tenga apóstoles. Es apostólica porque está fundamentada, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas revelado aquí en este libro. Lo que pasa es que hay personas que le fascinan los títulos. Parece que ser pastor no es suficiente. Ahora son apóstoles. Mañana van a ser, bueno, ya hay patriarcas también. Yo no sé cómo las esposas lo aguantan, pero hay patriarcas. Mañana serán arcángeles. Pero la verdadera iglesia apostólica es la que está fundamentada en el Nuevo Testamento.